Nada. Unos segundos. Romanos capítulo 3. Estamos en este año retorno 14.6. Retorno 14.6. Jesús dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces estamos en retorno 14.6. Retorno al camino, retorno a la verdad, retorno a la vida. Para retornar a ello, entonces tenemos que tener en cuenta la palabra del Señor, o sea, un retorno ¿a qué? A la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 3, ahora, para llegar a Romanos capítulo 3, hacemos un repaso. Estamos estudiando cada domingo el libro de los Romanos. Entonces, repasemos acerca de lo último del capítulo 2. Una queja a profesantes que no practican. ¿Cómo así que una queja a profesantes que no practican? El orgullo de una herencia religiosa favorecida. Dice en el capítulo 2, allí en el versículo 17, que cuál es la ventaja de ser judío y cuál es la ventaja que tiene un judío. Ahora la pregunta sería: ¿y cuál es la ventaja que tenemos de ser cristianos? ¿Cuál es la ventaja de nosotros ir a una iglesia y congregarnos? ¿Cuál es la ventaja de tener la Biblia? Entonces, dice la palabra del Señor allí en el 2:17 que ellos tienen el sobrenombre de judíos. Recuerde que en este tiempo de estudio usted puede preguntar, puede opinar, puede mencionar las cosas que a usted le parece dentro de lo que es el estudio. Ahora, si usted me va a preguntar, bueno, ¿y cómo hace la gente para ir a la luna? Pues le tendría que decir, bueno, después del culto charlamos acerca de eso, pero ahorita puede preguntar sobre Romanos capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que ellos tienen ¿qué? El sobrenombre de ser judíos. Ahora, el judío se sentía orgulloso de ser judío y todavía se sienten orgullosos de ser judíos. Entonces, ese era un orgullo para ellos. Y la pregunta es: ¿y usted se siente orgulloso de ser cristiano evangélico? ¿O se avergüenza de ello? O cuando le preguntan, dice: no, yo pues a veces voy por allá a una iglesia, sí, pero... Pablo dice en Romanos 1:16, como estudiamos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ellos se sentían entonces orgullosos de ello. Pero también, ¿qué dice el Señor? El apóstol Pablo allí, a través de la carta a los romanos, dice: ustedes se apoyan en la ley. Ahí en ese mismo versículo 17. Mire, capítulo 2, versículo 17. ¿Ustedes qué hacen? Se apoyan en la ley, o sea, descansan en ella. ¿Nosotros en qué nos apoyamos? En la palabra. Nos apoyamos en la Biblia. Somos el pueblo del libro. Nuestra base está en la palabra. Nuestra base no está en lo que dijo el profeta o lo que dijo el pastor Julano. No, nuestra base está en la palabra. Te apoyas en la ley, descansas en ella. Pero también, ¿qué les dice? Ustedes se glorían en Dios. ¿Y qué es gloriarse en Dios? Gloriarse en Dios es ver las maravillas de Dios. Y usted es una maravilla de Dios. Cuando se miró al espejo esta mañana antes de venir, ¿no miró eso? Que ahí frente a ese espejo donde usted estaba había una maravilla de Dios. Algo creado por Dios. Ay, pero es que yo soy muy bajito. Ay, pero es que yo soy calvo. Ay, pero es que yo... Usted es una maravilla de Dios, independientemente de todo eso, de si se le cayó el pelo o no se le cayó. Pues una de las ventajas es recordar que tuve cabello. Ahí veo fotos viejas y entonces tenía afro. Pero sigo siendo una maravilla de Dios, sin cabello, pero maravilla de Dios. Entonces, te glorías en Dios, es ver las maravillas de Dios en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en usted cada día. Pero también este es el corazón de la adoración. ¿Cuál? Ese, el ver las maravillas de Dios en su vida, lo que Dios ha hecho en usted.
¿Recuerda lo que el Señor le dijo al endemoniado de Gadareno cuando él le quería seguir? Después de ser liberado, ay, yo te voy a seguir donde quiera que vaya. Así que le dijo el Señor, no, vaya, cuéntele a los suyos cuántas cosas ha hecho Dios con usted. O sea, contémosle a los demás lo que Dios está haciendo con nosotros y está haciendo por nosotros. Contemos eso, contemos las maravillas de Dios. Mire Isaías 45:25. Isaías 45:25. El que lo encuentre primero. ¿Y se gloriará quién? Toda la descendencia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que su descendencia glorifique al Señor. Esta mañana nos está visitando el pastor José Américo Carrillo, su hija Giselle, que tiene también un ministerio con cantantes y todo lo demás, y sus nietas. El Señor me dio la bendición de estar pastoreándoles a ellos durante 10 años allá en Bucaramanga, y es un gran discípulo. Cuando yo llegué a Bucaramanga a pastorear me dijeron, cuídese de José Américo Carrillo. Eso fue lo primero que me dijeron, cuídese de José Américo Carrillo. José Américo Carrillo durante esos 10 años que yo estuve allá fue mi mano derecha, y seguimos manteniendo esa relación, esa amistad, y tenía una esposa maravillosa. Creo que es con respeto de ustedes y el cariño que les tengo y el amor que les tengo, pero ella fue una de mis mejores ovejas en estos 45 años de pastorado que llevo. Fanny Carrillo, fue genial, una mujer consagrada, dedicada al Señor, y ahora me gozo de que vienen con sus nietas a la casa del Señor. El Señor me honró también dedicándolo al ministerio, ordenándolo en un culto allá en Girón, Santander. Así que me gozo de que Chepe esté con nosotros en esta mañana. Bienvenidos, qué bueno tenerles acá. Y eso es de generación en qué, en generación. Él, su hija, ahora sus nietas. Y empezó con la mamá de ella. ¿Recuerdan una ocasión que yo les contaba a ustedes que en Bucaramanga, cuando uno quería enfriar la comida, cuando estaba en una reunión, en un culto, yo les decía, pongamos a la hermana Aura a orar? Era la mamá de él. Le gustaba orar bastante largo. Era una mujer del Señor. O sea que eso va de generación en generación. Comenzó con ella, luego con él, y así ha venido siguiendo día tras día. Así que bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, también, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Allí en el versículo 18, ¿recuerdas? Romanos 2:18, que conoces su voluntad. ¿Qué conocen ellos? La voluntad de Dios. Mire, si usted se encontrara con el Señor ahora, ¿cuál sería la pregunta que le haría? De pronto usted llega en este momento y ¡pum!, se le apareció el Señor. ¿Qué le preguntaría? ¿Ah? Se quedarían así mudos. Nada. Cuando Pablo se encontró con él, ¿qué le preguntó Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Yo le preguntaría eso, a pesar de que sé que quiere que yo haga y creo que lo estoy haciendo, lo que me mandó a hacer, aún le preguntaría, ¿qué quieres que yo haga? Charlando con José esta semana, estábamos hablando de qué podíamos hacer y qué queremos hacer para el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ¿conoces su voluntad? Es lo que Pablo le está diciendo a ellos. ¿Ustedes qué?
conocen la voluntad de Dios. Pero también, ¿qué les dice? Ayer en ese mismo versículo 18. Ustedes aprueban lo mejor. ¿Qué están haciendo ellos? Aprobando lo mejor. O sea, dicen, esto es bueno, esto es malo. Esto se debe hacer, esto no se debe hacer. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? ¿Y con sus hijos o no? No haga eso porque eso no es bueno. Y todavía, mis hijos tienen más de 40 años y todavía les digo, pilas con eso. Ojo con eso, tengan cuidado. O sea, ellos, ¿por qué? Ellos aprobaban lo mejor. ¿Y aprobaban lo mejor por qué? Porque eran instruidos en la ley. O sea, conocían la ley de Dios. ¿La conoce usted? Ellos conocían la ley de Dios. Entonces mire todo lo que les está diciendo Pablo. Entonces cuando la pregunta, ¿cuál es la ventaja entonces de ser judío? Todo esto. Conocen la ley, aprueban lo mejor, conocen la voluntad de Dios, viven dentro de los propósitos de Dios. Y también les dice allí en el versículo 19 y 20, Romanos 2, 19 y 20, ¿qué les dice? Ustedes confían en que son guías de ciegos. O sea, para ellos los demás eran ciegos. Y no es lo que decimos nosotros, que los demás son ¿qué? Ciegos espirituales. Entonces, ustedes confían en que son guías de ciegos, son luz de los que están en tinieblas, son instructor de indoctos, son maestros de niños. Mire todo lo que son. Qué bueno tener miembros así en la iglesia, ¿cierto? Con todo esto, ¿o no? Genial. Ustedes son todo eso, confían en que son guías de ciegos, son instructores, son maestros, enseñan. Genial. Pero entonces vayamos al capítulo 3. Ese fue un repaso de lo que vimos en el capítulo 2. Ahora entramos a Romanos 3. Y en Romanos 3 hay 3 cosas que vamos a estudiar. La ventaja de ser religioso, de los versículos 1 al 8 del capítulo 3. También que todos los hombres están ¿qué? Bajo el poder del pecado. ¿Quiénes? Todos están bajo el poder del pecado. Y en tercer lugar, que la justicia es ¿qué? Por medio de la fe. Eso es, la justicia, gracias. La justicia es por medio de la fe. Entonces, estos 3 aspectos vamos a tratar hoy y lo más seguro es el próximo domingo porque no alcanzaremos a avanzar. Y hay 2 preguntas que hace en este pasaje. ¿Cuál es la ventaja de ser religioso? O sea, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Bueno, ¿cuál es la ventaja de ser usted cristiano evangélico? ¿Tiene alguna ventaja sobre los demás? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que sí? ¿Y por qué? Porque creemos en Dios. Los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago. Porque tenemos fe. Eso ya es otra cosa. Los demonios no tienen fe, pero creen que hay un Dios. Porque tenemos la vida eterna. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿O la única es Gloria Estela? Por experiencia propia, la vivencia personal. Creemos en Jesucristo. Es algo personal, no es colectivo. O sea, no nos salvamos porque estemos aquí. Este grupo se va a salvar porque está ahí en Centro para la Excelencia Familiar o porque está en determinada iglesia. Es personal. Recuerde, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Entonces, ¿de qué aprovecha? La pregunta que hace el apóstol Pablo es, bueno, oiga, ¿de qué hace? La primera es, ¿cuál es? Las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? Luego, ¿qué?
¿De qué les aprovecha la circuncisión? ¿Saben qué es la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? Uh-huh. Ok. Muy bien. Por la memoria no se preocupe, yo me senté esta mañana en la cama y no sabía si me estaba levantando o acostando. Eso es cuestión de la memoria ya. A esta edad ya cualquier cosa puede suceder. Entonces, mis hermanos, la circuncisión viene cuando Dios llama a Abraham y empieza a formar con Abraham el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué los distingue de los otros pueblos? Entonces les da como pacto la circuncisión, como un pacto. O sea, es un acuerdo entre ellos y Dios, pero era para el hombre. Y era circuncidar el prepucio, o sea, el órgano genital del hombre. Entonces le cortaban una telita que tiene, que se llama prepucio, se lo cortaban. Y entonces así quedaba destapado, esa era la marca. En otras palabras, a alguien llegaba y decía, yo soy judío, bájese los pantalones. Así era. No, que es que yo soy judío, yo soy del pueblo judío, porque en esa época se metió mucha gente. Ahora, cuando estaban esclavos en Egipto, no solamente los esclavos en Egipto era el pueblo de Israel, había también otra gente que estaba esclavizada, porque los egipcios esclavizaban todo lo que encontraron a su paso. Entonces, cuando se reunían, no, somos el pueblo de Dios, algunos se colaban allí, se metían, porque había cierta ventaja. Entonces, ¿usted de dónde es? No, que yo soy yo soy israelita. Sí, bájese los pantalones. Entonces, no, usted no es israelita, hermano, usted no se ha circuncidado. Y los que querían judaizar tenían que ser circuncidados. Pedro. La circuncisión existía en esa época en algunos otros pueblos, por ejemplo, Egipto, existía la costumbre. Sí, el pueblo que tenía, el único pueblo que se circuncidaba era el pueblo de Israel, por mandato del Señor. Esa era la señal, digamos, la marca. ¿Cómo lo conocen? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a las aguas bautismales. Entonces la persona va a las aguas bautismales y ¿qué está mostrando con su bautismo? Un testimonio público de su fe. En esa época ese era un testimonio público ¿de qué? De su compromiso con Dios. Ahora lo hacían era con los niños, ¿no? Comenzaba como niños. Pero también ustedes recuerdan un relato bíblico que hay un pueblo que violan a una hermana, a una de las hijas de Jacob. Entonces, después de que la violaron, ellos los van a matar, van a pelear, van a entrar a la guerra por el honor de la hija. Entonces, ellos dicen, no, miren, nosotros queremos, el papá dice, yo quiero que mi hijo se case con la que deshonró y que entremos a ser parientes y que seamos pueblos unidos. Y los israelitas dijeron, listo, pero con una condición, para que sean parte de nosotros se tienen que circuncidar, y ya eran adultos. Y entonces circuncidaron a todos los varones de ese pueblo, y pues se enfermaron, les dio fiebre, porque eso era una cirugía, o sea, eso es una cirugía, y se enfermaron, y cuando estaban enfermos y todos con fiebre y todos los mataron. Esa es la razón por la cual Dios desecha a el segundo, porque el primogénito es el que hereda, y resulta que el que heredó fue Judá, el tercero. ¿Por qué? Porque el primero, Rubén, no cuidó a José cuando lo llevaron y lo iban a matar y lo vendieron como esclavo, perdió la bendición. Y el segundo pierde la bendición porque él es el que promueve la matanza de los otros después o sea, los engañó. Circuncídense y hagan esto. Entonces la circuncisión es eso. No es castrar, porque escuché en una iglesia, una vez entré a una iglesia y estaban en un culto
y entonces estaban enseñando que la circuncisión, y entonces el que estaba enseñando dijo que era castrarlos. No es, ni tampoco es vasectomía, era cortar el prepucio y era una marca, una señal de que es el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tal ahorita que nos digan, usted es cristiano, bájese los pantalones para mirar si es cristiano? No, ahorita no nos identificamos con eso. La circuncisión era ¿para quién? Para los judíos o algunos que querían judaizar. ¿Está claro? Entonces, ese es. ¿Y cuándo comienza? Comienza con Abraham porque es parte del pacto. O sea, de que este es el pueblo de Dios, y sigue con Israel. ¿Ah? Todavía se practica, claro. Ahora, es incluso salubre, por salud, por sanidad, vale la pena la cirugía. Lo que pasa es que muchas de las normas y las leyes que hay en la Biblia son leyes sanitarias. Por ejemplo, en el Levítico, que ellos no practicaban la medicina la practicaban los egipcios, la practicaban otros pueblos, pero los judíos no. Entonces hay algunas medidas que Dios les da que no son para aplicar hoy, pero fueron medidas que sanitarias para el cuidado. Por eso les prohíbe comer el cerdo, porque el cerdo no es como lo crían ahora, dietéticos, sino que eran salvajes, entonces con bacterias y todo lo demás. Una bacteria que les caía podía matar al pueblo. Cuando van por el desierto le dice, cojan una vara y anden con una vara cada uno. ¿Pero por qué? ¿Para qué una vara? Y hoy nosotros andando para una vara. Pero eran 2 millones de personas pasando por un desierto todo el día. ¿Cuántas deposiciones hay en ese día? Y no hay alcantarillado, no hay acueducto, no hay nada. ¿Se imagina la epidemia? Los había matado. Cuando las mujeres dicen no deben estar con su periodo en la congregación de Jehová. ¿Por qué? Porque imagínense, si eran 2 millones, habían por lo menos 900 mujeres, si no más, y en su periodo, sin agua, sin luz, sin bañarse. Grave el asunto. Entonces, esas son órdenes, ¿para qué? Para eso. ¿Y para qué la bendita vara? Pues la vara es para cuando vayan a hacer deposición, hagan un huequito con la vara y tapen, como el gato. Y listo. ¿Allí qué pasó con eso? Se evitó epidemias, se evitó enfermedades, pero no es un mandato, no es una ley para nosotros. Era ley para ellos en ese momento, pero para nosotros hoy no. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos baños en la casa. Hay casas que tienen 4 o 5 baños y alcantarillado, acueducto. No se necesita eso. Y ahora hay nosotras con alas, sin alas, de ustedes y todo eso. Entonces, no es lo mismo, no es la misma situación. O sea, hay que tener cuidado de tratar de coger cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento, y volverlas literal en el día de hoy, porque no es así. En el Levítico hay muchas normas para eso. Como cuando dice, la mujer no use pantalones, el hombre no use ropa de mujer, y la mujer no use ropa de hombre. Y entonces en algunas iglesias no pueden usar pantalones, ¿no? Cuando eso ni siquiera se habían inventado los pantalones. ¿Ustedes recuerdan esos soldados, guerreros, peleadores que usaban minifalda? Y eran soldados y eran guerreros y usaban minifalda. Lo que pasa es que cuando eso no habían pantalones y eran túnicas. Ahora, los colores de la túnica, el estilo de la túnica decía de quién era de hombre y quién era de mujer. Y lo que está hablando es contra el travestismo. O sea que no me puedo vestir como una mujer, ni la mujer se puede vestir como un hombre. Cada quien debe vestirse como Dios lo creó. Muy bien. Pero ¿de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice, para nada. ¿Por qué? Es una señal externa. ¿Y qué se gana con ser circuncidado y ser desobediente? ¿Qué se gana con tener la Biblia y ser desobediente? ¿Qué se gana con venir a la iglesia y no obedecer los mandatos del Señor? ¿De qué les aprovecha? ¿De qué me sirve ser pastor y no vivir el evangelio? De nada.
Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. O sea que un gentil obediente vale más que un judío circunciso. ¿Me hice entender? ¿Les quedó claro? O sea que lo que el Señor pide es obedecer, obedecer, obedecer. Eso es lo que manda el Señor. Lucas 18, 9 y siguientes entonces plantea esto, la palabra del Señor. ¿Cuál es la ventaja del judío? En todo el Antiguo Testamento, entonces nosotros encontramos que Dios trató a los judíos como el pueblo del pacto. Hizo un pacto. Hay varios, en todo el proceso usted encuentra pactos que Dios celebró con el pueblo de Israel. ¿Qué es un pacto? Una alianza. Por ejemplo, su matrimonio. Su matrimonio es un pacto, o sea, una alianza. Por eso cuando entrega la argolla, es que un pacto de la alianza. Ah, pastor, pero es que usted no tiene argolla. No, es que la argolla que tenía de matrimonio, un día quedé colgado de un bus y casi me arranca el dedo, entonces no volví a usar, pero tengo el pacto en el corazón. Entonces, el asunto es que el matrimonio es ¿qué? Un pacto, una alianza, por eso es irrompible, por eso es hasta que la muerte nos separe, no hasta que el hombre lo separe. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ah, pastor, pero es que ahora se están divorciando. Sí, pero ese no es el ideal de Dios. Cuando a Jesús le preguntan, oiga, pero Moisés dio carta de divorcio, ¿y qué dijo Jesús? En el principio no fue así. ¿Y cómo fue en el principio? Dios formó a Adán y a Eva. Ah, y recuerden eso, entre paréntesis, Adán y Eva. No Adán, Eva y otros. Adán y Eva, hombre, mujer. Bueno, cierro el paréntesis. También, ¿qué les dice a ellos? ¿Cuál es la ventaja? Ah, es que a ustedes se les ha confiado la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Romanos 3. ¿Qué se les confió? De mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Se les ha confiado la palabra del Señor. ¿A usted le han confiado algo alguna vez? ¿Sí? ¿Qué le han confiado? Por ejemplo, Álvaro dijo que sí, entonces toma a Álvaro como ejemplo. Alguien le dice, vea, hágame este aviso y le da el 50%. ¿Qué le hizo el que lo contrató? Le confió un trabajo y le dio un anticipo por él. Eso es haberle confiado algo. Cuando usted lleva a su niño, cuando llevan sus niñas al colegio, usted le confió al colegio el cuidado de las niñas. No la deja en cualquier colegio, ¿o sí? No, escogió qué colegio y miró qué garantías le da. Y así, es que no solamente es confiarnos algo pues trascendental, puede ser algo sencillo. Se lo confió. A ellos se les confió ¿qué? La palabra del Señor. ¿Y a usted? ¿Qué le han confiado? La palabra, ¿cierto? Ahí la tiene. Se le confió la palabra del Señor. Manuel. Confía y con fe. Con fe, es que fe es confianza. Entonces confiar es fe, como usted está mencionando. Es eso, tiene razón. Porque confiar es ¿qué? Fe, es con fe. Bueno, también otra ventaja. Ah, son israelitas. ¿Y cuál es la ventaja de ser israelita?
Pues que son la adopción. O sea, fueron adoptados por Dios. ¿Y usted? También. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Pero también son la gloria. O sea, Dios mostraba todo lo que usted ve que Dios hizo con Israel: pasarlos del Mar Rojo, alimentarlos en el desierto, derrotar enemigos en la guerra, en la batalla. Todo eso es que para que Dios fuera glorificado. O sea, para que los otros pueblos conocieran que hay un Dios todopoderoso, un Dios soberano. Entonces son la gloria de Dios. ¿Y usted? Mire, darle la gloria a Dios no es coger en un culto todo animado en medio de alabanza y decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso creen algunos que es gloria a Dios, y eso no es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios es vivir el evangelio como Dios manda. Porque cuando usted vive el evangelio, le da la gloria a Dios. Porque cuando usted se porta como un hijo de Dios, le da la gloria a Dios. No es simplemente gritar. ¿Qué gana con gritar e ir a vivir como quiere? Nada. ¿Le dio la gloria a Dios ahí? No. Pero vive, y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos. Es que miren, ustedes se les ha confiado la palabra. Ustedes son la gloria, ustedes son el pacto. Y también a ustedes se les promulgó la ley, el culto y las promesas. O sea, las reuniones para Dios y las promesas de Dios. ¿Tiene usted promesas de Dios? En la Biblia hay cantidad de promesas de Dios para usted y para mí. Eso tiene la palabra, para usted y para mí, las promesas de Dios. Entonces, eso es lo que se les ha confiado, ¿qué? A ellos, para que vivan ese evangelio, y viviendo ese evangelio, Dios sea reconocido. Porque la gente, los de afuera, iban a ver, ese es un pueblo especial. Y no es lo que cantamos algunas veces: somos un pueblo de Dios, somos el pueblo especial. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es darle la gloria a Dios. Pero para eso se requiere un testimonio, una vida. Pedro. Es que cuando ellos se fueron, que los Tito los sacó de ahí, de ese pedacito de tierra, se esparcieron por todo el mundo. ¿Con qué fin? De que ellos perdieran su nacionalidad. Como pasaba con los otros pueblos, que llegaban y los exportaban y a esa gente se perdía. Ellos no, porque ellos iban con su Biblia. Cuando salieron de ahí, llevaban su Biblia. Y ellos, eso los salvó de que el pueblo no se dispensara, si tuviera la esperanza de que ellos tenían que volver otra vez a la tierra. Entonces, ellos, como dice el hermano Pedro, fueron esparcidos por todas las naciones, pero donde iban también llevaban el mensaje, llevaban la palabra, iban con la Torah, iban como nosotros vamos con la palabra. Ahora, la palabra hay que llevarla en la mente y en el corazón. Muy bien, entonces son israelitas, son los del pacto, son las promesas, y termino, son los patriarcas. ¿Y de ellos quién vino? Cristo. La salvación viene ¿de quién? De los judíos. Eso le dijo Jesús a la mujer samaritana. ¿Es en este monte donde se adora? ¿Es en Jerusalén? No. Dios es espíritu, y los que le adoran debe ser en espíritu y en verdad que le adoren. Y le dijo a la mujer samaritana a Jesús: la salvación viene de los judíos. De ahí viene. Entonces son los patriarcas, de ellos vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Él es el Señor. Continuamos entonces estudiando Romanos capítulo 3 la próxima semana. Gloria Estela, última intervención.
No para usted, sino en el estudio. La última que ya terminamos. Hay algo muy curioso, y es que Dios usa a Abraham no siendo judío, y Abraham llega a Israel y judaísta. Sí, lo que pasa es que Abraham no es judío, Abraham es un pagano de la tierra de Ur de los Caldeos. O sea, es un caldeo. En ese momento no hay judíos por ninguna parte. El pueblo judío comienza con un nieto de Abraham. ¿Con quién? Con Jacob, que llega a ser Israel. Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. O sea que Abraham no es judío, Abraham es de Ur de los Caldeos. Por eso se habla es de hebreos, o sea, hebreos y judíos. Entonces, ellos son de una tierra semita, vienen de los semitas, y comienza con Abraham, que no tiene hijos, tiene luego uno con una mujer estéril. Dios le da la promesa, tiene 75 años y el hijo nace cuando tiene 100. Tienen el hijo se casa y tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y con Jacob comienza el pueblo de Israel en una lucha. Usted le hace Génesis, y en una lucha que tiene Jacob con Dios, que le daña una pierna. Entonces ese día le coloca, dice, ya no será más tu nombre Jacob, que quiere decir suplantador, tramposo, que eso era, y le coloca Israel, que es príncipe. Y entonces a partir de ahí toda la descendencia, Jacob tiene 12 hijos, y con esos 12 son 12 tribus de Israel, y comienza el pueblo de Israel, así rápidamente. Pero seguimos la próxima semana. Entonces la próxima semana vuelven y preguntan, ¿quieres saber cómo termina esta historia? Les espero el domingo próximo a las 10 de la mañana.